Mucho gusto, mi nombre es Angélica Prada y en este momento voy a exponer el trabajo de práctica con respecto a la investigación. Me encuentro ubicada en San José Centro. En San José Centro contó con la parte de la actividad de investigación que fue en sí es realizar una app para los pacientes en rehabilitación cardíaca. La primera parte fue solamente un diseño analítico, ¿sí? Donde nos describía por medio de una praxis cómo iba a ser enfocado, cuáles eran los artículos más, los cuales estaban más enfocados acerca de la rehabilitación cardíaca. Encontramos muchos artículos, sobre todo en tiempos de pandemia, donde nos decían que muchos pacientes en rehabilitación cardio dejaron de asistir al proceso de rehabilitación debido a que pues, no podían dirigirse al hospital. Entonces optaron por hacer app o hacer videos, link, todo en multimedia, precisamente pues para poder que los pacientes cardiópatas se involucraran al medio y se involucraran a la parte de rehabilitación cardíaca. Encontramos más o menos, esos fueron los artículos que se encontraron, artículos con evidencia científica, evidencia entre 1 y 2 y recomendaciones entre A y B. Eso se hizo en el primer corte, o sea, en el 2022, en el primer corte, en el primer momento de la investigación. Se dio la oportunidad de hacer un intersemestral y dentro del intersemestral lo que se hizo fue por medio de unos preguntas contextualizar o definir dónde íbamos a poner esa app, si en una fase de rehabilitación 1, una fase de rehabilitación 2 o una fase de rehabilitación 3, dependiendo de lo que nos contestaran, pues los profesionales de rehabilitación cardíaca. Se les hizo la pregunta y ellos pues no les gustó mucho la parte de la interacción, la parte del app, crear una app o crear un enfoque entre un link donde yo no tenga contacto con el paciente. O sea, a ellos no les gusta no tener el contacto. Ellos dicen que lo mejor es que el paciente venga, haga su proceso de rehabilitación. Y nosotros le dijimos, bueno, sí, obviamente en una fase 1 sí, porque están hospitalizados, en una fase 2 pues vienen acá al gimnasio, aprovechando pues que ya esa parte de COVID pues ya se limitó y ya podemos citar a nuestros pacientes en la parte de rehabilitación cardíaca fase 2, pero en el momento que me dice la fase 3, aquellos pacientes que no vuelven al programa de rehabilitación, se le da su parte de prevención, promoción y aparte de eso se le dice, no, venga, tiene que ir a una parte de rehabilitación, de fase de rehabilitación 3, que consiste simplemente en seguir haciendo ejercicio de por vida, ¿sí? Entonces se creó, a partir de esas preguntas, se creó un link y se creó un blog y ese blog estaba contextualizado y estaba para realizar en el segundo corte. Se realizó el blog y en el blog lo que nos decía simplemente era las actividades que se podían realizar en la casa, cómo enseñarse a tomar los signos vitales y por qué era tan importante continuar con el proceso de rehabilitación. Fue novedosa en el hecho de que el San José no tiene una app, no tiene un link, no tiene un blog donde le digan a ellos, bueno, sí, tú puedes seguir con tu proceso de rehabilitación, pero ya lo vas a hacer de forma independiente y estas son las características que tienes que tener. Pues no lo tienen, en este momento no lo hay. Y pues la ventaja que tuvimos ahí dentro de nuestro el rol docente es que se le dio la oportunidad de coger a los chicos y pues darles un método, decirles cómo se puede investigar de una forma que sea pues ordenada, ¿sí? Y que ellos sigan una secuencia dependiendo del planteamiento problema y dependiendo de lo que más les importaba llegar en el momento de la investigación.
¿cierto? Se planteó el problema, los estudiantes pues siempre estuvieron en contacto conmigo para saber en qué momento hacían la justificación, la introducción, el objetivo y con qué fin se hacía. ¿Cierto? Y ellos mismos fueron los que lo hicieron, o sea, ahí lo único que yo monté fue la parte escrita, les iba diciendo qué era lo que tenían que poner y todo, y los estudiantes lo que hicieron fue precisamente tener más interrelación con los profesionales de rehabilitación cardio. Eh, es novedoso en el hecho de hallar la parte de innovación científica, ¿sí? Pero pues dentro de la labor docente fue estimular al estudiante de que pues se podía cumplir un programa y se podía hacer una parte de la investigación sin afectar ninguna de los protocolos de la institución, porque no hemos entrado a evaluar protocolos. Simplemente hicimos una fase 3 dependiendo de los artículos y todos los artículos y los metaanálisis que se buscaron con el fin de que se pudiera hacer y se pueda procesar el desarrollo de la actividad docente y de la actividad de investigación y el rol que tiene el docente en decir, bueno, sí, es importante descubrir esto, es importante que hagamos más tiempos de interrelación con los estudiantes. Con respecto a la investigación, ya que pues hay muchos que no les gusta la investigación, pero la investigación es una forma muy bonita para identificar cuáles son los problemas dentro de una área social o dentro de una área hospitalaria. Listo, eso era todo lo que quería comentarles sobre el proyecto de investigación y pues teniendo gran acogida tanto para San José como para la institución educativa. Muchas gracias.